Y era experta en ese tema. Amén. Y ustedes tienen que haber aprendido mucho de él. Amén. Así que yo me propongo una cosa en esta primera clase, que es establecer o definir los fundamentos de la liberación. Porque uno tiene que estar bien sostenido en los cimientos de la palabra de Dios para ejercer este ministerio. O si no es ministerio para usted, también puede ser cuando tenga que enfrentar situaciones de emergencia con vecinos, con familiares y personas de la iglesia incluso. Amén. Así que vamos a mirar los fundamentos, porque hay algunas cosas que de pronto se tornan confusas. Por ejemplo, le debe haber tocado a quienes llevan tiempo liberando, que han expulsado un demonio de una persona, el demonio les ha obedecido, o varios espíritus, y luego pasa un lapso de tiempo, 2 o 3 semanas, y tú te encuentras con la persona liberada que está todavía otra vez oprimida, y más o menos por los mismos espíritus. Y eso es frecuente. Yo entré al ministerio con una advertencia de un pastor que era también experto en liberación, de que este ministerio es bonito, me decía, pero tú te encuentras con la decepcionante experiencia de que has echado fuera demonios de una persona y después los demonios están otra vez ahí. Y uno hace el segundo intento otra vez y los echa afuera, le obedecen, la persona queda bien y al tiempo otra vez lo mismo. Y esta es una pregunta, algo que decepciona y que inquieta. Ese pastor que a mí me instruyó al comienzo, me dijo, esta es la parte decepcionante. Pero yo no creí eso. Tenía otra convicción en mi interior. Claro, te encuentras con esa experiencia, listo, ya. Pero yo voy a remarcar eso. Y otras cosas que llevan a pensar que hay algo más de fondo es, por ejemplo, que un hermano sirve normalmente a Dios, como usted. Pero su gozo no es completo. Los problemas lo abruman y lo limitan. Y pasa tiempo y no gana almas para el Señor. Ojo con eso, porque muchos pasan en la iglesia, pero no logran un impacto sobre otros para que se rindan a Cristo. Y eso es preocupante. Y tampoco se manifiesta en él o en ella Dios con autoridad, poder, unción. Y a ese hermano le va a preocupar porque le interesa crecer, pero está ahí, en esa condición. Eso a nivel individual. Y a nivel colectivo, la iglesia también se enfrenta a situaciones en las cuales surgen preguntas de fondo. Por ejemplo, la iglesia no toma el territorio, no logra tomar el territorio para Cristo, que es una aspiración importante de la iglesia. Tampoco hay transformaciones de vida, o las hay muy pocas y queda un sabor a poco. O no hay un impacto en la sociedad. Quiero decirte que una de las cosas que los estudiosos del protestantismo, especialmente en Latinoamérica, notan que la iglesia logra un impacto a nivel de individuos y de familias, pero la estructura de la sociedad queda intacta, sigue igual.
siguen las injusticias y la corrupción en esa sociedad, en ese país, y no hay un impacto de la Iglesia sobre la estructura de la nación. Amén. Y eso preocupa a muchos estudiosos de la Iglesia. Entonces, son cosas preocupantes. Por eso es que antes de entrar de lleno en lo que es liberación, lo típico que se enseña en todas partes, ¿qué es el ministerio de liberación? Hay que aclararlo bien eso. Después, ¿cuáles son las causas de la contaminación demoníaca? Y después se ve qué síntomas presenta la persona de opresión demoníaca. Y son temas punto por punto que se van desarrollando en un curso, pero nosotros no vamos a enfrentar eso hoy, sino que vamos a enfrentar otra cosa sumamente interesante. ¿Ya? Los fundamentos de la liberación, porque la liberación no es solamente darle una orden a un demonio para que se vaya. Eso no es todo. Amén. Que tenemos autoridad y le decimos al demonio, cuando vemos que está ahí en esa persona, que se vaya y se tiene que ir, porque yo se lo estoy diciendo con la autoridad que Cristo me ha dado y en el nombre de Él. Amén. Amén. Ambas cosas son importantes, autoridad y nombre de Cristo. Amén. Pero eso no es el todo de la liberación. Ya, hay mucho más. Cuando tú enfrentas a una persona, o sea, estás ahí frente a él para ministrarle liberación, tú no te estás topando con un problema puntual que tenga. Sí, hay un problema puntual, pero todo ese problema está relacionado con su biografía completa. Entonces tú te enfrentas a una biografía muy importante, una vida completa. Y muchos de los problemas que tiene actualmente vienen de la infancia o de la adolescencia, y usted sabe, incluso de la gestación en el vientre de la madre. ¿No? Cosas interesantes, usted sabe. Entonces vamos a ordenar ahí. Por eso, veamos los fundamentos. Ya. Vamos a dividir en dos grandes partes esta exposición. Uno, lo vamos a titular, lo que liberta es el conocimiento de la verdad. Amén. Lo que liberta a la persona es conexión con la verdad. Ya, ese es el punto 1 que vamos a desarrollar. Y el 2, quiero que tenga la vista panorámica de lo que vamos a poner. El 2 es el sacrificio de Cristo en la cruz. Fue perfecto, es perfecto. Amén. Y suficiente. Amén. Es muy importante. Dos cosas muy importantes. Vamos a desglosar la primera. Por ahí yo tengo algunos textos bíblicos y títulos. En la segunda diapositiva, hermano. ¿Ya? Lo que liberta es el conocimiento de la verdad. Por ahí vamos a comenzar. La otra hora, basado en este texto. Fundamental este texto. ¿Todos ven? Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, creído en Él, que habían creído en Él. Pero ojo, que tengo que aclarar, que no habían creído en Él como Señor y Salvador, como usted sí creyó. Habían oído al rabino extraordinario y brillante que había aparecido y que atraía a las multitudes y que dejaba pasmados con su palabra a la gente, y lo habían oído en una fiesta en el templo y habían creído en Él, o sea, se habían sentido atraídos hacia Él para creer en Él. Pero si usted sigue la conversación de Jesús con
con estos judíos se va a dar cuenta a medida que pasan los textos de que hubo un gran conflicto entre él y ellos. Un tremendo conflicto. Ya. Pero él dijo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, pasaréis a ser verdaderamente mis discípulos. Y luego, por ser discípulos, conoceréis la verdad. Amén. Y la verdad dará como resultado que seáis libres. Amén. Una cosa lleva a la otra. Entonces, primero creer, está bien, habían creído. Pero después viene el permanecer en la palabra. Concretamente, ¿qué significa eso? Porque muchas veces no se aclara qué es lo que es permanecer en la palabra. Significa permanecer fiel a esa palabra que oyó del maestro y la pasa a integrar a su vida, y esa palabra pasa a ser parte de su existencia, y usted la aplica en la vida diaria, en las relaciones humanas, en todo. Amén. En su trabajo, etc. En todos los órdenes de la vida. Entonces, creer, permanecer en la palabra. Pero después viene otra cosa: ser un discípulo de Jesucristo. Discípulo no es lo mismo que creyente. Amén. Alguien puede ser creyente superficial y haber visto a Jesús como alguien admirable nomás, como los judíos, pero no como el Mesías y Señor y Salvador, que estos judíos no lo conocían así a Jesús, ¿ya? La revelación de que Jesús es el Mesías iba a venir después, porque en una conversación con los discípulos, y ahí salió Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas revelaciones de alto nivel. Eso es un momento de desarrollo en el ministerio de Jesús, ya con los discípulos avanzados a nivel universitario. Está eso. Esa fue una declaración de nivel universitario, por decirlo de una manera. Ser verdaderamente discípulo. Y por ser discípulo, que significa que tienes una relación con el maestro, tú eres discípulo y eres maestro. Amén. Ese es el asunto. Y por lo tanto su palabra pasa a ser fundamental para ti. Vas a conocer la verdad, y la verdad es la que te hará libre. No él te echo fuera demonio en el nombre de Jesús. No es eso lo que te hace libre. Es tu conexión con la verdad. Y se trata tu conexión con la verdad de forma permanente. No que una vez la entendiste y luego después te olvidaste y seguiste tu vida. ¿Entiendes? Eso. Ya. El siguiente cuadro, hermana. ¿A cuál verdad se refiere Jesús? ¿Cuándo te lo dicen aquí en Chile? Ahí está, ahí nomás queda. Y conoceréis la verdad. La verdad, listo. Y con la verdad me quedo contento. Con la frase verdad. Con la frase la verdad. No, pues tengo que saber cuál verdad. ¿A qué verdad te refieres, Jesús? Tendría que ser la pregunta. Ojo que nosotros no le preguntamos al texto. No le preguntamos al texto. No vamos a la Biblia con preguntas. A la Biblia anda con preguntas. Porque es una palabra viva que te va a dar respuesta. Amén. Entonces tú vas con la pregunta y buscas ahí en los libros. Recorres tu vista por los textos, qué sé yo, y te concentras y hay una relación con la palabra, tú y la palabra y tú. Una relación viva. Entonces, respecto a esto, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Oh, la verdad nos hará libre! ¡Qué lindo! ¿Y sabes a qué verdad se refiere? Ya, vamos a ver algunos puntos de esa verdad. Son varios puntos más de los que yo voy a decir, pero yo he economizado tiempo para resumir, porque el tiempo se nos puede acortar. Primera verdad que él expresa, si tú sigues leyendo
En Juan 8, desde el 31 hacia adelante, sigue leyendo para abajo, te vas a encontrar con que hay una esclavitud interior en el hombre, en el ser humano. Esclavitud interior, que es la esclavitud del pecado. Jesús da a conocer que hay una esclavitud del pecado. Porque los judíos dijeron, oye, nosotros somos descendientes del linaje de Abraham, somos y no hemos sido nunca esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices seréis libres? Claro, no tenían idea de que hay una esclavitud interior que es la peor de todas las esclavitudes, que es la del pecado. Por lo tanto, la persona no es libre verdaderamente hasta que es libre del pecado. Mientras no sea libre del pecado, no es libre. ¿Y qué sucede aquí? Que aquí se remarca una relación entre el pecado y el ser humano, o el pecado y el creyente. No debería haber relación en realidad, no debería haber conexión, pero hay una relación. Entonces, con el pecado. Y el creyente de pronto cree que él está libre del pecado, pero en realidad peca. Los creyentes pecan. Pecamos. Caemos en errores. Reaccionamos mal. A veces mentimos. El que no tiene ninguno de esos defectos se puede interesar en lo ajeno. Y el que no se interesa en ninguna de esas cosas, a lo mejor le gusta la mujer del prójimo, o es mirón, voyerista. O si no tiene nada de eso, puede ser que codicie los bienes ajenos. Y si ninguna de esas cosas, es un campeón moral y se siente campeón moral, pero no honra a los padres, no honra al padre y a la madre. Se descuida de ellos, los tiene en un asilo. O los menosprecia. Y si no tiene nada de eso, puede ser que jure en vano. Bueno, son 10 los mandamientos, ¿no? Son 10 los mandamientos. O sea, tú para estar libre del pecado, de acuerdo al punto de vista de la ley, no puedes cometer ninguno de los no puedes infringir ninguna de las 10 normas. No puedes infringirla. Pero si la infringes, hay pecado en tu vida. Y nosotros en nuestra conciencia hemos hecho un arreglín para sentirnos libres de pecado, así superficialmente hablando. El pecado en Chile se ha reducido solo a 4 transgresiones. 1, mentir. 2, robar. 3, asesinar. 4, el pecado sexual, si es que es descubierto. Ojo, si es que es descubierto. Listo. Esos 4 son los pecados. Si algún hermano de aquí se le pilla en una mentira, claramente se le va a bajar del puesto en que estaba, porque ya no es confiable. O cualquiera otra de esos 4 grupos de pecados. Se le va a bajar de puesto, se le va a poner en cuestionamiento, se le va a marcar, a estigmatizar en la iglesia, y va a estar ahí en veremos cómo sigues para adelante. 4 esto. Pero disculpe, la vieja peladora de la iglesia pasa por alto, pasa piola, no es pecado. El que envidia, no, ese pasa también pues, inadvertido. O codicia los bienes ajenos, o le levanta calumnia a otro. No son pecados de la iglesia, no son dignos de tomarse en cuenta. Y no honrar al padre y a la madre tampoco es tomado en cuenta como un pecado digno para que te bajen de puesto en la iglesia o te suspendan por un tiempo, según la disciplina de la iglesia. Pero peor aún,
si la persona tiene algo en primer lugar, en el lugar número 1, lo cual es idolatría, algo que no sea Jehová, no, tampoco importa, no importa. Y ese es el pecado más grave, Amén. que yo tenga en primer lugar a un número 1 que no es Jehová. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso sí, por favor, ¿quién lo dijo? No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tu Dios, el que tiene el número 1, el que ocupa tu mayor tiempo de atención y dedicación de tu vida. Ese es el número 1, ese es tu verdadero Dios. Y muchas veces Jehová no ocupa ese primer lugar en nuestros corazones. ¿Para qué estamos? Porque no nos podemos guiar por la actuación. Voy a hablarlo claramente, ¿eh? En la iglesia. En la iglesia todos somos santitos. Ponemos cara de ser rectos y de adoradores y posamos, actuamos. Pero consultemos a la esposa de ese hombre que aquí viene y hace la actuación. Y ella te va a decir la verdad, porque ella la conoce cómo es en su casa, le conoce sus cosas. No se le ocurra entrevistar a mi esposa, por favor. Por eso yo la traigo para acá, porque me expongo. Porque ahí te conocen a ti, en tu casa te conocen, Amén. tus hijos, tu esposa, qué sé yo. Entonces, ojalá no haya la exigencia de posar de santo en la iglesia, sino que te acepten como eres. Te acepten tal como eres, nomás. Muéstrate tal como eres, auténtico, auténtica. Porque la iglesia, con su exigencia de santidad y de corrección para todos, crean la necesidad en el otro de actuar y de no ser auténtico y portarse genuino frente a los demás. Entonces, hay una relación con el pecado, y a menos que tú sepas cómo vencer el pecado, y yo voy a formularte una teoría que yo creo que tú no sabes vencer el pecado, y me gustaría llevarme sorpresas, que alguien me demostrara que sabe vencer el pecado. A menos que tú sepas vencer el pecado, vas a pecar como creyente y vas a seguir en el camino, pero sabes en tu conciencia que te caíste, que fallaste. Los demás no lo saben, y tú llevas el secreto y sufres en silencio, porque el creyente verdadero sufre y le duele el pecado. Es como lo que dice ese himno clásico: me hirió el pecado, fui a Jesús, me hirió, sentí la herida del pecado. El pecado duele a los hijos verdaderos de Dios. Entonces, si no sabes vencer el pecado, no aparentes que tú nunca pecas, que nunca te caes, porque vas a tener que hacerlo en secreto, como que tú no lo hicieras nunca, y vas a posar frente a tus hermanos como impecable, porque esa es la exigencia que hay en la iglesia. Pero la verdad es que cuando no se conoce cómo vencer el pecado, uno peca y la lleva por dentro. Eso es grave. Eso hace que la iglesia caiga. Si te preguntas por qué la iglesia no tiene mayor impacto como conjunto, como colectivo, o este hermano no crece o no desarrolla una unción poderosa, es a causa de eso que lleva por dentro. Porque no sabe cómo vencer el pecado, porque nadie ha cumplido los 10 mandamientos nunca en su vida por sí mismo.
Amén. Nunca los héroes de la fe del Antiguo Testamento cumplieron los mandamientos. Siempre transgredieron al sistema de la ley. Porque el sistema de la ley es que si cumples 9, pero uno no cumples, como dice el apóstol Santiago, tú fallaste a todo el sistema y no has cumplido los mandamientos. Amén. Esa es la verdad, ese es el criterio. Entonces, este punto de la relación con el pecado es tremendamente importante cuando se trata de yo ir y hacer la guerra y enfrentar demonios, porque los demonios van a usar todo lo que ellos saben de ti. Amén. Ya, entonces, nadie jamás cumplió los mandamientos por sus fuerzas, por su capacidad humana. Los héroes de la fe del Antiguo Testamento ni los del Nuevo Testamento. Pero la palabra dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Amén. Dice un solo versículo, dice así exactamente en el Nuevo Testamento. Es un versículo jerárquico, manda casi sobre toda la Biblia ese versículo. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero yo me doy cuenta que sí se enseñorea. ¿Y por qué se enseñorea? ¿Por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué no puedo dejar el mal genio? ¿Por qué no puedo dejar este hábito? Y ahí está el Hijo de Dios, disculpen cómo lo voy a decir, trancado por eso, bloqueado por eso. Y no puede dar su virtud completa. Señor. Porque el poder que ha sido puesto en ti es el poder más grande de la tierra. Amén. La unción más grande, más poder, la autoridad superior eres tú. Amén. Pero ¿por qué no se manifiesta así? ¿Por qué veo que predicadores internacionales, ellos surgen y aparecen como los grandes gigantes de la fe, y aquí en Chile somos todos pequeñitos? Ya, es a causa de esta trampita, la relación con el pecado. Ya. Entonces, el pecado es grave, hace esclavos, eso es lo que estábamos diciendo. Sigamos, hermana querida. Vamos a responder preguntas de ella. Otra parte de la verdad que Cristo enseña ahí es que Él es el único que verdaderamente puede liberar de esta esclavitud al ser humano, y no hay otro. Amén. Él es el único que puede hacer verdaderamente libre al ser humano. Y se está ofreciendo con los judíos para eso, para hacerlos libres. Él puede hacer verdaderamente libre Amén. Amén. Señor. a alguien. Por lo tanto, en la iglesia que seguimos a Cristo, que creímos en Él, deberíamos ser todos libres. Amén. Pero la verdad, llevo 21 años ministrando liberación a creyentes y son víctimas de un pecado u otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que preguntarse. No, esa pregunta hay que responder. Tiene que enfrentarla. ¿Por qué sucede eso? Ya. El siguiente cuadro, hermana. ¿Cuál es su nombre, hermana, que está poniéndolo? Bárbara. Bárbara, hermana Bárbara. Dice 3. La naturaleza del enemigo de nuestras almas. Otra parte de la verdad es la mentira. Amén. El diablo es mentiroso y padre de mentira. Amén. Desde el comienzo se apartó de la verdad, dice Jesús. Y nosotros leemos eso y lo pasamos por alto y decimos: sí, es mentiroso. Sí, pues sí, el diablo es mentiroso. Sí, pues sí. Pero nunca sacamos la implicancia de esta verdad. Amén. Así es. Esto significa que el diablo se va a oponer a todo lo que sea verdad en usted. Amén. Y le va a mentir, y su habilidad única es la mentira. Amén. No tiene otra habilidad, no tiene otro poder.
tiene el poder de la mentira y con la capacidad de la mentira, él hace parecer a la humanidad que él tiene poder también y al mismo nivel que Jehová, nuestro Dios. Él hace parecer. Otra de las mentiras de él, que nosotros compramos, porque nosotros compramos y creemos que el diablo tiene poder. Le compramos sus mentiras. Este punto de que la naturaleza del diablo es la mentira, tiene que establecerse firme en un ministro de liberación o una mujer de liberación, cualquier hermano que eche fuera demonio. Sigamos, hermano. Ya, terminé el primer punto. ¿Entendió? Amén. Verdadera liberación es que te libertes de la mentira, es que conozcas la verdad, es que establezcas relación con la verdad. ¿Ya? Amén. Por eso se hace necesario que tenga usted presente esto, que usted va a tener no solamente que tomar a la persona en la cual hay demonios cuando se la traen a usted, y educarla. Va a tener que hacer educación. El ministro de liberación es un educador o educadora. Amén. Tiene que enseñar la verdad, porque se va a encontrar que la persona está así debida a las mentiras que cree. Amén. Tiene creencias falsas Amén. en su corazón, en su mente, y creencias falsas severas, muchas veces doctrinas falsas, verdades a medias. Cuando tú crees en algo o entiendes algo parcialmente, pero no lo entiendes 100%, es una mentira también. Es una verdad a media y es mentira. Amén. Lo entiendes mal, no lo has entendido completamente. Escuchó cantar el gallo, pero no sabe de dónde está el gallinero. No lo entiende bien. No entiende, comprensión confusa del Evangelio de Jesucristo. Todos hemos recibido malos discipulados. Yo no digo que por ustedes aquí, porque el pastor Celo, dirigente que era para enseñar, a él le gustaba enseñar. Amén. De modo que le han entregado gran parte de su riqueza, o si no toda, a ustedes. Pero en general, hermano, como le va a tocar ministrar gente cristiana, van a ir de otras partes y van a tener confuso ciertas doctrinas básicas del Evangelio, porque no fueron enseñados, no fueron discipulados apropiadamente. Entonces hay algunas cosas que no entendieron y por ahí se les meten demonios y por ahí domina un espíritu debido a una mentira, debido a que hay confusión mental en mí y yo no entiendo bien las cosas. Así que el que ministra va a tener que educar al otro, pero para educar tienes que tenerla clara tú. Amén. Y por lo tanto tiene que haber una diligencia en cada uno de nosotros de averiguar bien la verdad, de saberla bien, Señor. saber bien, por ejemplo, la doctrina, lo que se habla en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Entender bien sobre el nuevo nacimiento, entender bien una de las doctrinas principales y la más mal comprendida en Chile, y que a causa de eso somos débiles espiritualmente, que es la justificación por la fe, que se ignora en Chile. Simplemente nos atrevemos a ignorar una doctrina que es la base del protestantismo mundial. Amén. Y la mayordomía cristiana tampoco la tratamos. ¿Qué es la iglesia? ¿Y la palabra de Dios qué es? ¿Y en cuántas partes se divide la Biblia? ¿Qué sé yo? Aunque no sean datos esenciales, pero uno tiene que saberla. Amén. ¿Por qué tiene que caminar seguro? Amén. Amén. Es que es muy Así es. importante esto, ¿no? Examínese usted si maneja bien las doctrinas del Evangelio, a lo menos muchas de las que le he nombrado, y hay otras. Y si tiene
vacíos en eso, procure aprender. Hay mucho material para aprender. Señor. Muchos libros, muchos videos. Ya. Bárbara se me adelantó. Bueno, fin del primer punto. Segundo punto. El sacrificio de Cristo es la obra redentora de Cristo. Obra redentora. La palabra de redención es una palabra mayúscula en la Biblia, grande, gigante. Amén. Hay que saberla. La obra redentora de Cristo es perfecta y suficiente Amén. para la salvación. Para la salvación. Y para caminar luego de que soy salvo. Soy salvo es un punto de mi vida cristiana. Ser salvo es un punto. Luego de ser salvo hay un caminar en el Evangelio. Amén. La obra redentora de Cristo es perfecta y suficiente para sostenerlo a uno en eso. Y yo no tengo que agregarle nada. No tienes que agregar ayuno, no tienes que agregar oración, no tienes que agregar devoción cristiana, no tienes que agregar nada. Tú no haces nada para tu salvación. Porque si tú quieres hacer algo para tu salvación, vas a caer en la gran trampa del legalismo y del comportamiento. El libro de Gálatas trata ese tema. Los gálatas eran salvos, pero se metieron unos judaizantes a la iglesia. Y se les llama judaizantes porque quisieron hacer volver al judaísmo a esos creyentes en Cristo que Pablo había dejado allí en una comunidad de fe como esta. Y les dijeron, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Todo el libro de Gálatas está escrito para atacar esa mentira. El libro de Gálatas debería ser conocido por nosotros como la palma de la mano. Es muy importante, porque se desenmascara la primera herejía que entró a la iglesia cristiana. Herejía es falsa doctrina. Hasta Gálatas se sabía que había atacado a la iglesia dos doctrinas falsas que son llamadas el docetismo, de doceta en griego, fantasma, docetismo, una doctrina falsa que había entrado en los primeros tiempos de la iglesia, y el gnosticismo, con una G adelante. No se preocupe de que estas palabras no las maneja, después las va a manejar porque se pueden manosear, se pueden definir, lo podemos trabajar. Dos doctrinas falsas. Juan, en primera de Juan, escribió sobre el gnosticismo. No creáis a todo espíritu, sino discernid los espíritus. Dice Juan, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Ahí está desenmascarando al gnosticismo y al docetismo con esa palabra. Pero antes que esa doctrina falsa, entró una en la conciencia de Pedro, ya estaba ya, que se llama legalismo. El legalismo es la primera herejía que entró a la iglesia. Y de esa hay que cuidarse, hermano. Y muchas veces uno cree que tiene que agregarle algo al Evangelio para que el Evangelio sea más eficaz. Y no quiere decir que no haga estas cosas que le voy a decir. No es que tienes que ayunar para tener más poder. No, que para que la unción crezca tienes que orar más, pues. No, pero es que tienes que hacer esto otro, esto y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y entonces, finalmente el Evangelio se basa en obras en vez de, se basa en obras en vez de la fe, en vez de fe.
Fe, ¿en qué? En que la obra de Cristo es completa, insuficiente, y no hay que agregarle obras para que usted sea salvo. Usted ya es salvo por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Ya? Ahora ore, pero por otros motivos. Ore para otras cosas. Ahora ayune, pero para otras cosas. Con diferente motivación, con diferente enfoque. Pero no para su salvación, porque ya su salvación está lograda. Entonces usted, si usted agrega cosas para ser salvo, entonces está diciendo a las claras que la obra de Cristo no fue suficiente. Cristo no es suficiente para usted. Tiene que agregarle más. Y ahí se aparta inmediatamente del Evangelio. Amén. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dice la palabra. Amén. Clarito. Dios. Amén. Vamos con el siguiente cuadro, hermano. Ya. Dentro de esto que el Evangelio es el sacrificio redentor de Cristo es suficiente, está en que ese sacrificio de Cristo en la cruz cubre todos los pecados. No queda ningún pecado sin ser cubierto por esa preciosa sangre derramada en la cruz. Todos tus pecados están perdonados. No dejes que el diablo te recuerde tu vida pasada. Amén. Siempre va a estar recordándotela, tus puntos débiles, para hacerte caer. ¿Ya? No, ya fueron cubiertos, yo ya fui perdonado, completamente. Escuche este versículo. Mire, el siguiente. Bueno. Dice el libro de Colosenses 2:13, entre paréntesis. Todo liberador tiene que conocer Colosenses 2:13, 14 y 15. 3 versículos que tienen que estar en su corazón como base de su vida de liberador. Vamos a ver el 13 nomás, por esta clase. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea, a ninguno el Señor nos encontró en santidad. Amén. Amén. Así que nadie se jacte de haber sido encontrado en santidad. A todos nos encontró el Señor muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, que significa no regenerado. Nos encontró así, pero nos dio vida juntamente con Él, vida de Él, vida no biológica, sino vida zoe, en griego significa vida abundante, vida plena. Es la vida de Jesucristo, la vida más poderosa. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Amén. Muy importante tener en cuenta este versículo. Señor. Todos los pecados. Porque te voy a decir que la principal estrategia del enemigo para inutilizarte a ti, el poder que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado, la unción que Dios te ha dado y todos los dones y los recursos que Dios te ha dado, que son muchos y muy poderosos. El brujo más grande de este país es menos que tú. Amén. Menos que cualquier persona, aunque tenga una edad todavía joven, que haya creído en Cristo, eres superior al satanista más formidable Amén. por el poder que Dios te da. Pero el diablo, para quitarte lo que tú tienes y achacarte y tenerte ahí nomás como si fueras menos que los demás, y no estar en ti una unción buena, poderosa, y a veces uno admira a otros que tienen dones aparentemente más grandes que uno. Esa es la culpa. La culpa. Estrategia eficaz del infierno. La culpa o espíritu de condenación. Amén. Conciencia de pecado. 3 formas de decirlo.
culpa, espíritu de condenación y conciencia de pecado. Son lo mismo. Son lo mismo. La conciencia de pecado era necesaria cuando tú no creías en Cristo. El Espíritu Santo hizo obra cuando tú no conocías a Cristo y el pecado te da lo mismo hacerlo. Él viene, el Espíritu de Dios, y empieza a colocar conciencia de pecado en ti. Y empiezas a sentirte culpable, pecador, que algo está mal en ti. Conciencia de pecado, la pone en ti. Pero una vez que recibiste el perdón por haber puesto tu fe en Jesucristo, no debe haber más conciencia de pecado en tu vida, porque el pecado lo borró la sangre preciosa del Cordero. Sí, Señor. Pero el enemigo de tu alma sutilmente te va a enviar sugestiones, porque esa es la manera de obrar de él, enviar sugestiones a tu mente de que eres culpable, porque por esta debilidad, por la otra debilidad, y te la va a sacar. Esa es la estrategia más eficaz del enemigo. Por eso es necesario tener claro un guerrero, sea de nivel a ras de suelo, sea de nivel contra el ocultismo, el segundo nivel, sea del tercer nivel, toma de territorio, tiene que tener claro que todos sus pecados por la sangre de Cristo fueron borrados, Amén. perdonados, Sí, Señor. según el testimonio bíblico, porque según opinión de otros, pero el testimonio bíblico para nosotros es autoritativo. Amén. Hermana Bárbara, póngale con el siguiente. Bueno, ahí hay unos versículos que si quieren anotarlo, bueno, este material puede estar a disposición. Primera de Juan 2.2, Hebreos 9, 12, 24, 26 y 28, varios versículos de Hebreos, porque Hebreos están concentrados en convencer al cristiano de eso, de la suficiencia del sacrificio de Cristo. La otra, el otro cuadro, hermana Bárbara. Ya. Otra cosa respecto al sacrificio de Cristo, fue hecho una vez para siempre, Amén. con una sola muerte en esa cruz, hace más de 2000 años, en el Gólgota, el cerro del Gólgota, y ahí en esa cruz, es suficiente para redimir a la humanidad, a todo aquel que cree en Cristo. Suficiente. Leamos el versículo que lo dice. En Hebreos, Hebreos dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En la religión judaica, para el perdón de los pecados, se reunían cada año todo el pueblo y el sumo sacerdote oficiaba y entraba al lugar santísimo por esa única vez. En el resto del año se entraba solo al lugar santo por los otros sacerdotes que no eran el sumo sacerdote, y ofrecían sacrificios por los pecados, y de acuerdo al testimonio de Hebreos nunca pueden borrar los pecados, sino que se tienen que estar repitiendo cada año esto, y cada cierto tiempo en la sinagoga el oficio de los otros sacerdotes entrando al lugar santo, porque la conciencia nunca quedaba libre de pecados. Siempre la persona hoy día ofrecía sacrificio en el templo, el sacerdote oficiaba para él, llevaba un animalito, un corderito, y si era pobre, palominos, qué sé yo, cosas así. Se derramaba la sangre del animalito inocente para cubrir los pecados de esa persona y de su familia, y listo, se iba. Pero después de un tiempo su conciencia era acusada porque se le han acumulado muchos pecados otra vez, y otra vez tenía que tomar el animalito, ir al templo
y ofrecer el sacrificio para que su conciencia quedara limpia por la sangre del animalito inocente que se derramaba. ¿Entienden? Amén. Muchas veces uno vuelve al judaísmo. Entonces, siguiendo el versículo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Puede volver al cuadro anterior, hermana Bárbara? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Con sangre ajena, o sea, la de los animalitos. Amén. No la propia sangre del sacerdote. Pero este sacerdote entró con su propia sangre. Sí. Señor. Siga, hermana Bárbara. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Padecer muchas veces repetir el sacrificio. Siga con el siguiente cuadro. Pero ahora, en la consumación de los siglos, que es cuando apareció Cristo, se presentó una vez para siempre, nada más, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esa sangre derramada por Cristo es eficaz para quitar de en medio de qué? El pecado. Quitarlo de en medio de la relación entre tú y Dios. Entonces, Dios arriba, uno aquí ya, y aquí entre medio está el pecado impidiendo que tú llegaras a Él y Él llegara a ti. Pero Jesús, con su sacrificio, quita ese estorbo para que tú tengas acceso directo al trono de la gracia. Amén. Aleluya. Aleluya. En realidad, todas estas cosas son para adorar a Dios, bendecirlo, gritar de júbilo. Es una maravilla. Señor. Sigue, hermana Bárbara. Y ahí terminamos. Sí. Ahí están presentados los dos grandes puntos. Esa es la base con la cual tú llevas aquí en tu mente, tu recuerdo, tu corazón, la llevas adentro de ti y cuando vayas a enfrentar a las tinieblas, al infierno. Tiembla. Aleluya. Los demonios se debilitan cuando tú apareces. Un haz de luz entra a ese lugar donde tú llegas, la luz de Cristo, y las tinieblas empiezan a disiparse y las estructuras demoníacas se debilitan y se empiezan a derrumbar con tu sola presencia. Y entonces echar demonios resulta fácil, no por la virtud de uno, no por la virtud de uno, sino por todo lo que llevamos de Cristo dentro de nosotros. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ya, mi hermano, esta es la primera clase, no lo aburro más. Para que si hay preguntas, ¿no es cierto? Damos oportunidad, pastora, para preguntas. ¿Sí puede ser eso? Y sobre la materia dictada, cuando me preguntas sobre otras cosas para que no salgamos del tema, porque después en otras clases vamos a enfrentar muchas temáticas relacionadas con esto. No se atropellen, por favor, de uno más. Hay una pregunta. Ya, mi hermano. Hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Jonathan. Hermano Jonathan. Mi pastor le hago una pregunta, la siguiente pregunta. Si, por ejemplo, usted va a echar un demonio fuera, pero usted ha pecado durante esa semana, digámoslo así, ¿cómo va y se enfrenta delante de ese demonio? Por lo que usted decía, que uno se autoacusa, ¿cierto? Sí. Usted va debilitado, de forma debilitada. ¿Cómo lo hace para poder enfrentar eso? Porque se supone que todos fallamos durante una semana, ¿cierto? Y nos toca la situación de que alguien nos pide una ayuda, ¿cierto? Dice, ore por acá, mire, está enfermo, tiene... Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo enfrentamos esa situación nosotros? Sí. Muchos creyentes topan en eso y cuando los requiere los vecinos o alguien de la familia que no es creyente, no van porque dicen, no, es que no estoy preparado. ¿Y por qué no están preparados? Porque tiene conciencia de pecado, ha cometido un pecado. Y no van.
y se pierde la posibilidad de la liberación de esa persona o la sanidad. Incluso que se rinda a Cristo. Por eso. Y bueno, ¿qué debo hacer cuando cometo pecado? Según la palabra. ¿Qué debo hacer cuando cometo un pecado? Y soy consciente de que erré. El Señor tiene un recurso para eso en 1 de Juan 1:9. Y en otras partes también. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, confiesas tu pecado y Dios te va a perdonar, seguro 100%. Si tú fuiste sincero y le confesaste tu pecado, te va a perdonar. Amén. Porque lo asegura ahí. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y incluso limpiarnos de la maldad, porque el pecado es una lepra, deja una infección. Y uno después tiende a repetirla otra vez, porque queda la infección. Por eso dice, para perdonar y limpiar. Yo creo que notes algo en ese versículo. Dice, Él es fiel y justo. ¿Alguien me podría explicar por qué no es suficiente decir Él es fiel para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué dice Él es fiel y agrega y justo? ¿Por qué dice y justo? ¿Qué me podría explicar eso? O sea, da a entender el versículo que si Él no te perdona el pecado que tú le has confesado sinceramente, abriéndole tu corazón, Él ¿sería injusto si no lo hiciera? La respuesta es sí, sería injusto. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ese pecado. Entonces, si Dios no lo perdonara, sería injusto. Pero Él es justo, jamás es injusto. Dios no tiene ninguna caída en injusticia. Él es siempre justo. Esta es una característica de Jehová que hay que tenerla presente también. El hombre o mujer que se dedica a la guerra tiene que tener muy presente que Dios es siempre justo y perfecto en justicia. Eso tiene que estar claro, porque si yo entro en duda y el diablo me ha llevado a la duda de que Dios sea injusto, haya cometido una injusticia, o yo esté enojado con Él, porque a veces los hijos de Dios nos enojamos con Él, yo voy a estar en problema. Entonces, Él es fiel y justo, asegura Juan, para perdonarte los pecados. Pero si no perdonara, o sea, lo que quiere darte la garantía, Jonathan, te quiere dar la garantía de que tú, si tú confiesas tu pecado, confesará, ni siquiera pedir perdón, dice, confesarlo. Señor, me caí, cometí una vez más el mismo error, o cometí este error. Y aquí estoy ante ti y no me siento bien. Porque es como ponerse de acuerdo con Dios. El confesar es ponerse de acuerdo con Dios que sí, eso que hiciste es pecado, está mal, es una injusticia. Ya, hecho eso, entonces Él te perdona porque Él es justo, sabiendo que Cristo, su Hijo, pagó ese pecado que tú estás confesando. ¿Entendió? ¿Está bien? Jonathan, ¿satisfecho? ¿No? Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sobre lo mismo, y ahí uno queda preparado para poder ir a... Jonathan, dime con tu voz más fuerte, porque yo no lo escucho bien a la hermana. Me escucho poco de un oído el pastor. O te paso dice la hermana que si ahí uno queda inmediatamente preparado para poder Claro, ir y porque enfrentar. ya fuiste perdonada del pecado y ahora entonces vas. Y de todas maneras, hermana, hay una cosa muy importante, que es que los demonios no te van a obedecer porque tú eres impecable, porque tú eres recto, porque tú eres santo,
por tu gran obediencia hacia Dios. Ellos no te obedecen por eso, pero te van a hacer aparecer como que esa fuera la razón por la cual ellos te van a obedecer. Falso, falso, falso. Ellos no te obedecen por eso. Te obedecen porque tú los echas fuera en el nombre de Cristo. Amén. Estas señales seguirán a los que crean. Amén. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. En mi nombre, eso es todo. No, es que tengo que ayunar. Un pastor, cuando yo todavía no entraba en el Ministerio de Liberación y tenía problemas de conciencia, podía, pastor, ministrarme liberación, porque supo que usted ministraba liberación. Era un día viernes, me dijo, ya mire, pero primero tengo que ayunar. Y el lunes, preséntese acá, y yo voy a venir ya con ayuno y todo preparado. Me presenté el lunes, no apareció nunca. Después lo vi días más tarde, bueno, estamos hablando de una iglesia, un lugar de una iglesia. Y, pastor, vine el lunes, ¿y qué pasó? No, es que no pude ayunar porque por esto y esto otro, pero ahora yo me dispongo a ayunar. La cuestión es que me tuvo cualquier tiempo en eso. Vive Dios que lo que estoy diciendo es verdad, y si nombro a la persona, incluso a lo mejor la van a conocer. No es el pastor Patricio, por si acaso. No, el pastor Patricio hizo lo contrario. Pero ya, voy a remarcar lo primero para que se entienda. Entonces, finalmente no me ministró nunca. Tenía que ayunar, tenía que orar. ¿Cómo es la cosa si tú estás caminando cada día con Jehová, Amén. en comunión con Él? Amén. En tu mente tiene que estar Él todo el tiempo, en tu corazón Él presente. Tú caminas con Él como Enoc. Enoc caminó con Dios. Amén. Y dice, uno de los hombres más admirables de la Biblia que uno encuentra ahí. Y lo único que se dice es que caminó con Dios toda su vida. Entonces, ¿cómo es eso? De que tengo que orar. Entonces yo soy extraño para Jehová. Cuando ore, voy a ser cercano. No opera así. Los demonios se echan fuera en el nombre de Cristo, y la persona tiene que tener conciencia de que la virtud que va a echar fuera ese demonio es de Cristo, que vive en ti y no tuya. Amén. Clarito tiene que ser eso. Ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede haber más? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o comentarios, doy gracias por Una pregunta para que todos escuchemos. Es. ¿Un psicólogo me puede ayudar en una liberación? ¿Un psicólogo te puede ayudar? ¿En una liberación? Eso dijo. Si uno lleva al psicólogo, supongo que la idea suya es que como que uno lo lleva para que te apoye en la administración. Lo que te puede servir un psicólogo, pero un psicólogo bien enfocado, sería que él te aclarara lo que tiene ella es una depresión. Porque él sabe técnicamente lo que es una depresión. Entonces, está claro. Ella lo que tiene, lo que padece es una depresión. O que te diga, mire, esta señora, uno de los ingredientes de su personalidad es la baja autoestima. Y te va a decir y te va a aclarar técnicamente eso. Y eso es todo lo que puede hacer. Él no puede echar fuera demonios, salvo que sea hijo de Dios. Si lo hace en el nombre de Cristo y todo eso. Eso es claridad sobre ciertas conductas del ser humano. En eso puede servir. Y usted lo puede llevar para que lo apoye en eso, pero la que va a expulsar los espíritus y va a ejecutar la liberación va a ser usted como hija de Dios. Amén. Sí. Ya, hermanos, yo agradezco, pastora, la oportunidad grande, me siento como muy contento, muy motivado, y gracias, hermanos, por poner atención a las enseñanzas. Dios les bendiga y estas enseñanzas los afirmen más. Esa es la idea. Amén. En el nombre de Jesús, muchas gracias.